Amados hermanos, en este día vamos a tomar un tema muy bonito. Se llama la adopción. Se sabe que somos adoptados nosotros, porque antes teníamos otro papá. Otro papá teníamos nosotros antes de estar en Cristo, papá diablo. Ahora tenemos un papá todopoderoso. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que nos concedes de estar en tu presencia, Señor, en unión juntamente con todos mis amados hermanos, tus hijos, Señor, lavados en la preciosa sangre de Jesucristo. Aquí estamos, Señor, sedientos y hambrientos de tu palabra, Señor. Padre, sentados a tus pies para recibir el alimento de este día, Señor. Espíritu Santo, usa mis labios, Señor, y habla tú a través de mí, Señor, porque es tu palabra, Señor. Tu palabra la que da vida, tu palabra la que nos enseña, Señor. Tu palabra la que nos edifica y tu palabra es la que nos alimenta, Señor. Queremos ser alimentados a través de tu palabra, Espíritu Santo. Gracias. Tú lo vas a hacer en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La adopción, amados hermanos, es un acto por el que una persona recibe como hijo a uno que no lo es y le confiere todos los derechos y obligaciones de esa posición. O sea, no éramos hijos de Dios, ahora Dios Padre nos adopta en su familia y nos confiere todos los derechos de hijo, pero también nos da las responsabilidades que tenemos como hijos y de hacer lo que da bien a Él, de obedecerlo a Él. Dios creó al hombre, amados hermanos, para tener una gran familia en el jardín del Edén. Pero el hombre desobedeció al Creador y cambió de padre espiritual. Dejó a Dios y se unió al diablo. Qué triste. Y esa fue nuestra triste herencia. Así, con esa herencia nos dejó Adán y Eva. Veamos en Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8 del 41 al 47. Aquí el Señor Jesucristo nos vino a enseñar esta gloriosa verdad. Y nos quitó las escamas de los ojos, porque ahora podemos ver realmente quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. Juan 8 del 41 al 47, y dice así el Señor: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, el Padre me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no puedes entender mi palabra? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Vieron? El Señor les dijo así, y es la verdad. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Qué claridad de la enseñanza de Cristo, mis amados. Aquí Cristo, amados, enseña un principio divino. Toda la humanidad no son hijos de Dios. Él tiene su grupo. Así que todo ser humano que diga, Dios, mi Padre, no. Dios dice, no, estás equivocado. Para que yo sea tu Padre, yo tengo que engendrarte. Yo tengo que adoptarte por medio de Jesucristo. Ahí pasa a ser mi hijo. De lo contrario, no. Sigue siendo hijo del diablo. Solamente son hijos los nacidos de nuevo. Solamente son hijos de Dios los nacidos de nuevo en Cristo. Como dice la palabra. En Romanos 8, del 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. Porque allí nosotros conocemos quiénes somos de verdad en Cristo. ¿Lo tienen? Romanos 8, del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Usted cree que toda la gente es guiada por el Espíritu Santo? No. Aunque estés en la iglesia, la mayoría no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia dice que el que no es guiado por el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Es una criatura, pero no hijo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Adopción. Por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos que permanecer en Cristo, unidos a Él, hasta el día que nos vayamos con Él. No es que hoy estoy en Cristo y mañana me voy al mundo. No, no trabaja así la salvación. Eso no es el Evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, el Espíritu Santo, amados hermanos, imparte la confianza de que por medio de Cristo y con Cristo, ahora el creyente es un hijo de Dios. Legalmente, un hijo de Dios. Amén. Dios había prometido a Abraham que de él formaría otra familia para Dios. Veamos en Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Ahí está la promesa de Dios para Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. Y esto ya se cumplió. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué linda promesa que Dios le dio a Abraham. Casi 2000 años después se cumplió esta promesa, mis amados.
Veamos en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Casi 2000 años pasaron, pero se llevó a cabo esta gloriosa realidad que ya hace más de 2000 años también. Gálatas 4, versículo 4 al 7. ¿Lo tienen? Gloria al Señor. Gálatas 4, versículo 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de la profecía, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vuelve a hablar de la adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, que es nada menos que el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo del mundo, del pecado, nada. Si estás en Cristo de verdad, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero. Y Dios no es pobre. Imagínense, hermano. Herederos. Gloria al Señor. Amén. Esta es la bendita promesa de la adopción como hijos, mis amados. Una de las tareas del Espíritu Santo en nosotros es la de crear en cada hijo de Dios un sentimiento de amor que nos haga tener una dulce comunión con nuestro Padre Celestial. Y podamos decir, Padre. Si nosotros no tenemos comunión con Él, no le vamos a poder decir Padre. Siempre le vamos a decir Dios. Pero Dios es un título. Padre es nuestro Padre, es nuestra familia, es nuestro Creador. Entonces es mejor decirle Padre. Gloria al Señor. Cristo nos redimió de la ley. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 16. Para ver cómo llegó la promesa a nosotros. Esa promesa de adopción. Para que seamos hijos de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 16. Y dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Maldición. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y Cristo colgó de un madero, por eso se hizo maldito. Para que nosotros fuésemos bendecidos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos, dice el apóstol Pablo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Porque nosotros, como estamos en Cristo, somos beneficiarios de la promesa maravillosa de ser hechos hijos de Dios. Veamos en Efesios capítulo 3, Efesios 2, versículo 1 al 6. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Nos vamos a acordar de
otro pasito más, ¿cómo estábamos nosotros antes? Porque el que está en Cristo pasa de muerte a vida. El que no está en Cristo está muerto. Vive como muerto. Actúa como muerto. No sabe diferenciar lo que es bueno. Y dice así en Efesios capítulo 2 del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, del diablo mismo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por regalo, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que nosotros tenemos un puesto asegurado en el cielo si nos mantenemos firmes en Cristo. Aunque seamos salvos por gracia, por regalo, pues tenemos que también cuidar esa salvación que fue un regalo, tenemos que saberla cuidar. Amén. Si no la cuidamos, la vamos a perder. Entonces, nosotros vemos aquí en la palabra, hermanos, que más que adoptados, somos engendrados por Dios. Más que adoptados. Amén. Somos engendrados, es algo más profundo, es más espiritual. Veamos en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Y la palabra nos va explicando y enseñando lo que realmente somos. Todos los pasos que Dios ha hecho en todos y cada uno de nosotros. ¿Lo tienen? Mas a todos los que le recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De qué manera somos hechos hijos de Dios? Veamos el 13, nos dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos engendra un espíritu nuevo, un corazón nuevo, nos da el Espíritu Santo, nos hace partícipes de su naturaleza divina. Entonces somos nuevas criaturas. Entonces no solamente somos adoptados, sino también somos engendrados por Él. Por eso que somos hijos de Él, hijos de Dios. Gloria al Señor. Pero, repito, somos hijos de Dios solo si son creyentes identificados con Cristo. Cualquiera que se llame cristiano y vive como le da la gana, no es hijo de Dios. Cuando reciben a Cristo como su Señor y Salvador, nacen de nuevo y llegan a ser hijos de Dios. Veamos en Juan, capítulo 3, versículo 3, del 3 al 6. Aquí estamos ahí mismo. San Juan, capítulo 3, versículo 3 al 6. Porque estos son pasos espirituales que nosotros no vemos lo que sucede, pero eso se lleva efectivo cuando damos ese paso de fe. Respondiendo Jesús a Nicodemo,
le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que es la palabra, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, solo es carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces vemos que si no nacen del Espíritu y de la palabra, no son hijos de Dios. Esto está diciendo la Biblia. Ahora como hijos tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Sí, porque son responsabilidades que tenemos que cumplir con Dios. Dios nos da el título de hijos, nos da todo, nos equipa como hijos, todas las bendiciones, nos hace herederos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué dice aquí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Mis amados, nosotros no podemos reunirnos con cualquier clase de gente. No, que es mi amigo. No, que es mi amiga. ¿Qué me importa que sea? Eso no es su amigo ni es su amiga. El cristiano, el Hijo de Dios, no tiene amigos. Porque tenía amigos cuando pertenecíamos al mundo. Pero ahora ya no somos del mundo. En el mundo tenemos conocidos, compañeros de trabajo y hermanos en Cristo, pero no amigos. Porque cuando nos metemos a tener esa relación de amistad con gente que no es de nuestro espíritu, estamos haciendo amistad con las tinieblas. Estamos haciendo amistad con el mundo y nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. Estamos invitando a los demonios que entren a nuestra casa y después nos la dejan contaminada. Y después decimos, ¿qué pasó? Y nos damos cuenta que nosotros metimos al diablo. Entonces, mucho ojo con esto, hermanos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Con el diablo. ¿Qué concordia nosotros los hijos de Dios con los hijos del diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré tu Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, dice el Señor, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, no participes con eso, y yo te recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, hermanos, la palabra de Dios es para todos, y nos instruye, porque tenemos que actuar, tenemos que vivir como lo que somos realmente. ¿Quiénes somos? Los hijos de Dios. Pues entonces demostremos que somos en verdad los hijos de Dios. Gloria al Señor. No tratemos de ser mejores que Dios. No tratemos nunca de decir yo soy más amoroso que Dios, yo tengo más amor que Dios. No. Dios prohíbe. Y si Dios prohíbe, ¿quiénes somos nosotros para decir no? Lo que Dios prohíbe yo lo recojo. No, hermanos, es jugar con candela. Eso es muy peligroso. El creyente nunca debe profanar su cuerpo.
porque es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos algo, hermano, nos conectamos con el mundo, o vamos y nos metemos al mundo, o hacemos las cosas que hacen los del mundo, estamos, hermanos, contristando al Espíritu Santo. Nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. Efesios 1:5. Vamos a ver qué nos dice la palabra, porque es mejor que la palabra nos diga. Efesios 1:5. Nos sigue hablando de la adopción. Y dice así: en amor, pero el amor de Dios, no el amor del mundo. Lo que pasa es que los cristianos, muchos confundimos el amor del mundo con el amor de Dios. Dios no habla con el amor del mundo, porque Él no tiene amor del mundo. Él tiene el amor divino, el ágape. Entonces tenemos que entender con qué clase de amor es que Dios nos está hablando. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya tenía planificado de antemano hacia el Padre que por medio de la sangre de su Hijo, el que aceptara su sangre, su redención, va a ser adoptado hijo del Padre. Qué lindo, mis amados. Veamos en 1 de Juan capítulo 3, del 1 al 3. 1 de Juan capítulo 3, del 1 al 3. Lo bonito, amados, del Espíritu Santo, que Él es tan caballero. Él nos dice las cosas, no se lo manda así con otra persona, Él mismo nos dice al mismo corazón, dice: estás haciendo algo malo, no me gusta esto, y no nos pasa la mano. Eso es precioso, es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque es santo, Espíritu Santo. 1 de Juan 3, del 1 al 3 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El que no conoce a Cristo, el que no conoce a Dios, no nos puede conocer a nosotros como amigos. No, aunque nos sonrían, aunque nos pasen la mano. No, la Biblia dice que no. Amados, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea que es parte de nuestra responsabilidad de irnos limpiando, de irnos santificando, irnos separando del mundo, separando de las amistades del mundo. Si tengo un amigo en el mundo, a no ser que le vaya a hablar de Cristo, de lo contrario, nada más. Nada más. Porque nos estamos metiendo en terrenos peligrosos. Estamos invitando al enemigo a que venga a contaminar nuestro territorio, nuestra casa. Y eso es muy peligroso, mis amados. Gloria al Señor. Ser hijo de Dios, amados hermanos, es el privilegio más grande en la salvación. El privilegio, ¿por qué? Porque en la salvación nos hace ser hijos de Dios. Entonces el privilegio más grande es esa. Como hijos de Dios, los creyentes somos herederos y coherederos con Cristo. Pero no solamente para los beneficios, sino comienza con las responsabilidades. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, nuestra manera de vivir.
nuestra familia celestial. Si aquí uno como terrenal cuida a su familia, cuida su apellido, ¿cuánto más ahora que pertenecemos a la familia de Dios? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos. Colosenses 1:12 al 14. No recuerda aquí. Colosenses, capítulo 1, versos 12 al 14. Tenemos que ser agradecidos por lo que hace Dios cada día por nosotros, amados hermanos. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, nos preparó, nos limpió, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, donde vivíamos antes, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué privilegios tan grandes, hermanos. Ahora los creyentes estamos en el reino de Dios y bajo el gobierno de Cristo. Bajo una autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que someternos a ella, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Al nacer de nuevo, somos una nueva creación. Ya que estamos estudiando la adopción, entonces nos tenemos que ver que somos nuevos. Llegamos a una nueva familia. Estamos adoptados en la familia de Dios, por lo tanto tenemos otras costumbres, otra clase de vida, otra clase de comida, otra clase de vestuario, otra clase de identificación. Es como que usted adoptara de un niño del África. Lo adopta y él viene a ser un hijo suyo, con los mismos derechos que los demás hijos. Así, hermanos, somos nosotros. Entonces tenemos que cuidar quiénes somos nosotros. Vamos en Efesios 2:10. Efesios 2:10, amados. Tenemos que este verso comerlo, digerirlo, para que darnos cuenta de que no somos del mundo, porque somos una nueva creación. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya. No es hecho de papá y mamá, aquí ya no. Ese es el viejo hombre, la vieja mujer. Ahora somos hechura de Dios, Padre, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios el Padre ha provisto todo lo necesario, lo bueno, lo santo, lo puro, para que caminemos en ese camino y que hagamos las obras buenas que Dios ha preparado ya de antemano para que nosotros obedezcamos. Pero tenemos que hacerlo ya. No esperar que nos muramos, no, es ahora. Gloria al Señor. Ahora pertenecemos a la nueva creación en Cristo. Veamos en Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Nos habla bien claro de la nueva creación. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, un nuevo nacimiento en Cristo. Eso es lo que nos da el título de ser hechos hijos de Dios, una nueva creación. Gloria al Señor. Dios nos hace renacer por su palabra.
No es que nos trae a la familia de Él y nos... No. Nos hace renacer correctamente. Volver a nacer, pero correctamente. Con todas las bendiciones. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Porque el Padre tiene cuidado de todo. No es que nos llamó para adopción y tenerlos ahí como quiera. No. Él quiere que seamos lo mejor para Él. Él, Dios, el Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo mejor. Lo primero. Entonces, tenemos una obligación que cumplir, hermanos. Somos renacidos por su palabra. Veamos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Mire, todo eso nos trae la adopción. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Cuando fuimos adoptados es porque hemos renacido para una esperanza viva, no muerta, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia vale más que todo el oro del mundo. Porque aquí los mañosos se pueden robar el oro. Pero allá, lo que tiene el Señor, eso no le toca a nadie. Es nuestro. Gloria al Señor. Bendito seas. Ahora, veamos en 1 de Pedro 1:23. Para hacer hincapié más sobre este punto del renacimiento. Al ser adoptados en la familia de Él, entonces, como no puede entrar cualquiera ahí, sino tiene que ser nacido del Espíritu y de la palabra, del Espíritu y del agua de la palabra. 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es el nacimiento de la palabra, el que nos ubica, el que nos abre la puerta al reino de Dios y entramos a formar parte de ese reino como hijos. Como hijos. Gloria al Señor. Ser hijos de Dios, amados hermanos, no se trata solamente de un título que muestra el amor de Dios a sus criaturas. No. Sino que participamos de su naturaleza. Participamos de su naturaleza. Nosotros como padres humanos no podemos. Pero Dios sí. Nosotros como padres lo que le podemos dar es el apellido, cierta comodidad si hay, responsabilidades y nada más. Pero Dios no, Dios nos hace partícipes de su naturaleza. Qué lindo, hermanos. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Y dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que es santidad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que es Dios, por medio de las cuales
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios por eso nos sacó del mundo. Por eso es que Él nos quiere desconectados totalmente con el mundo, del mundo, para poder Él poner dentro de nosotros su naturaleza divina. Porque no puede poner sus tesoros dentro de un cuerpo que está contaminado con el mundo. Por eso que tenemos que separarnos. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, eso es lo que requiere Dios para nosotros. Esto nos enseña, porque esto resulta como una piedra en el zapato. Lo que me importa a mí la piedra en el zapato, si esa piedrita me va a hacer llegar al cielo, pues gloria a Dios. Cojeando más que sea voy y llego. Pero peor que no me digan nada. Y que no me digan la verdad y me vaya al infierno. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Mira cómo participamos nosotros de la naturaleza de Dios. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, no del mundo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado dentro de nosotros por el Espíritu Santo que nos dio el Señor. Estamos capacitados para amar a Dios, a nuestro prójimo, a nosotros mismos, no al mundo. Porque ese amor no es del mundo. Con ese amor nosotros llamamos a una persona del mundo para hablarle del Dios, llevarle el mensaje de salvación, ese sí. Ahí compartimos el amor de Dios para hablarle de Él. Decirle que Cristo lo ama, que Cristo también murió por Él. Ahí compartimos, pero no meternos de cabeza al mundo, ¿no? Alguien decía antes, cuando recién me convertí, no, yo me voy a ir a predicar a las barras, o me gusta meterme a los prostíbulos a predicar a las prostitutas. Y yo, en medio de mi ignorancia, decía, como que no me convence, yo no estaba de acuerdo con eso. Ahora que ya conozco un poquito la palabra, me doy cuenta que no se puede hacer esas cosas. Los santos no pueden meterse al lodo, ¿no? Esos no son sitios para nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. ¿Qué tesoros tenemos nosotros dentro de nosotros, hermano? Tenemos el amor de Dios. Ahora vemos aquí en segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. No es un tesoro terrenal, es un tesoro celestial. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro es el Espíritu Santo. Es Dios mismo. El Dios interno dentro de nosotros. ¿Qué más tesoro podemos tener? Tenemos que apreciar. Los creyentes, amados hermanos, somos vasos de barro. Somos tierra que a veces experimentamos sufrimiento, dolores, angustias, aflicciones, pero no estamos derrotados. No estamos derrotados. ¿Por qué? Porque tenemos ese tesoro dentro de nosotros. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No nos puede tocar ninguna cosa mala.
Porque el Señor dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si estamos en Cristo, si estamos protegidos por Él. Por eso tenemos que afirmarnos. Ya no es tiempo de jugar a la iglesia. Ya no es tiempo de jugar al cristianismo. No, es tiempo de afirmarnos. Los tiempos son peligrosos y estamos en los últimos días y cualquier rato nos vamos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Yo me preguntaba siempre, ¿por qué Dios ordenó circuncidar a los judíos el 8º día? Siempre, por años, yo preguntaba eso. Y la palabra de Dios nos responde. Vamos a ver la historia, cómo comenzó. En Génesis 17, 10 al 14. Génesis 17. Aquí está la orden del Señor, la orden original. Y aquí habla del 8º día. Entonces aquí yo vine y preguntaba, ¿por qué? ¿Lo tienen? Y dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días, o sea, al 8º día, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, el pacto es bien claro, que tiene que ser circuncidado todo varón al 8º día. La circuncisión al 8º día, amados hermanos, es nada menos que el tipo de nuestro nacimiento que comenzó el día de Pentecostés. Fue un 8º día, o sea, después del día de reposo, porque Dios habla del 8º y del primero, porque el 7º es el último. Ahí terminó la ley. Veamos en Levítico 23, 15 al 16. Levítico 23, 15 al 16. Aquí vamos a ver cómo sale el 8º día. Un día después de la ley, del día de reposo. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, que fue el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces seréis circuncidados, no en su prepucio, sino en su corazón. Amén. El nuevo nacimiento. ¿Vieron? 8º día, un día después del día de reposo. Domingo vino el día de Pentecostés, engendró a muchas personas y esas personas fueron circuncidadas en su corazón. Amén. Por el Espíritu Santo. Ya no por hecho de manos de hombre. Ya no. Ahí está el día de Pentecostés como el nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Qué lindo, hermanos, poder entender la diferencia y decir, ¿por qué? Y el Señor me dijo, mira, el 8º día. ¿Qué es el 8º día? ¿Sí?
La nueva vida en Cristo comenzó el 8º día, o sea, después de la dispensación de la ley. La ley era un sábado y terminaba con ese sábado y comenzaba el 8º día, o sea, el primer día de la semana, o sea, el domingo, el primero de la semana, el fruto de Cristo, los circuncidados en el corazón, como dice Colosenses 2, 11 a 13. Colosenses 2. Colosenses 2, 11 a 13. Aquí está la respuesta. ¿Lo tienen? En Él, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, todos nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque no éramos judíos, no nos circuncidamos, os dio vida. Y si alguien se circuncidó, nunca guardaban el pacto. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aleluya. En el antiguo pacto, la circuncisión era la señal del pacto con Dios. Simbolizaba la separación del pecado y del mundo. En el nuevo pacto, los creyentes en Cristo hemos tenido una circuncisión espiritual en el nuevo nacimiento. Ahí está la circuncisión, en el nuevo nacimiento. Por eso nos despojamos de la naturaleza pecaminosa y del mundo. Por eso que el Señor dice: desecha, límpiate, apártate, porque nuestra circuncisión nos prohíbe. Así como los judíos circuncidados no podían comer ciertas cosas, ellos guardaban la ley estrictamente. Nosotros también, hermanos, como circuncidados, no podemos hacer lo que nosotros querramos, porque somos una nueva creación en Cristo. Por eso somos adoptados en la familia de Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. En el antiguo pacto, el judío que no estaba circuncidado, Dios lo mataba. Porque Él dijo, ¿se acuerdan que leímos en Génesis? Será cortado. Dios lo dijo. En el nuevo pacto, los que no han nacido de nuevo están muertos espirituales. Están separados de Dios. No tienen a Dios. Tristemente, repito, son hijos del diablo. Sí, amados. Lo que es nacido de Dios es de Dios. Lo que no es de Dios es carne. Al nacer de nuevo, entonces, somos adoptados, somos engendrados y somos circuncidados. Qué maravilloso, hermano. Circuncidados en el espíritu. Espiritualmente Él vino, hizo la circuncisión, cortó el corazón, hizo el cambio perfecto, hermano. Por eso es que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Pero hay que estar en Cristo. Hay que permanecer en Cristo, mis amados. No se dejen engañar. Todos los días tenemos que alimentarnos de la palabra. Todos los días tenemos que tener comunión con nuestro Padre Celestial. Si los que adoran a un Dios falso son fieles, andan postrándose, andan arrodillándose, andan haciendo cosas para que el mundo los vea. Hermano, aunque la Biblia nos dice en el Padre Nuestro que no seamos
no seamos exhibicionistas, pero en el corazón tiene que estar Cristo las 24 horas del día. Sí, hermanos, las 24 horas del día tenemos que estar conectados con Dios. Si dormimos, nos acostamos con Él y dormimos con Él. Nos despertamos y tenemos que conectarnos otra vez con Él. Sí, hermanos, ese es el compromiso, ese es el nuevo pacto que tenemos con Cristo. El nuevo pacto es que somos uno con Él. Vamos a ponernos de pie, mis amados. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra bendita. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ha enseñado, nos has explicado, nos ha edificado, nos has exhortado y consolado, Señor. Padre, gracias porque por tu palabra aprendemos, Señor, que somos adoptados también. Hemos sido adoptados, engendrados, circuncidados. Hemos sido, Señor, bendecidos grandemente por ti, Padre bueno. Por eso que tú eres bueno de verdad. Y el mundo no te conoce. Pero nosotros te conocemos, Señor, porque por medio de Cristo. Gracias, Padre mío, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque hemos sido circuncidados en nuestro corazón. Qué maravilloso, Señor. No pasamos dolores, Señor. No pasamos nada, porque tú amas a tus hijos, Señor. Tú quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo. Enséñanos la verdad. Ayúdanos, Señor, a entender esa verdad, para vivir esa verdad, para no salirnos del camino que es Jesucristo, para no cambiar de vida, esa vida que tú trajiste del cielo, Señor, ese amor que tú trajiste, Señor, vivir esa nueva clase de amor. Padre, gracias te doy por tu palabra y gracias por mis hermanos, Señor, que juntamente hemos sido edificados por esa bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. Ayúdanos, Señor, a ser más responsables con nuestra salvación, con nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos a decir no a lo que no nos conviene, a lo que a ti no te agrada, Señor. Que aprendamos a amar la justicia y a aborrecer cada día más y más la maldad. Ayúdanos a separarnos del mundo del pecado que nos asedia, Señor. Padre, gracias. Padre, gracias, hermano, por tu palabra. Gracias, Señor. No me canso de darte las gracias cada instante, Señor, porque veo tus maravillas, Señor. Gracias, Padre, porque en ti vivimos, en ti nos movemos y somos. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas dentro de cada uno de nosotros. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.